justificado. Esto se cuenta con elementos de convicción. ¿Cuáles son los elementos de convicción que vamos a citar para colocar estos fondos ilícitos en la campaña electoral? Las cinco cartas presentadas por las cinco cartas que habría presentado el partido político a la OMPE. Dos de ellas por concepto de primera vuelta y las tres siguientes para la segunda vuelta. Es así que en la primera vuelta, por ejemplo, presentó, justificando sus ingresos, de que el partido político habría tenido un ingreso de 547.000 soles aproximadamente. Por concepto de aportaciones, la suma de 295.000 soles aproximadamente. Por actividades proselitistas, la suma de 246.000 soles aproximadamente. Y por otros conceptos, 5.000 soles aproximadamente. En la segunda carta de fecha 26 de marzo del 2012, de folio 638 a 648, se da cuenta de que el partido político habría tenido ingresos por 3.733.000 soles aproximadamente. Por concepto de aportes, 3.723.000 soles. Y por actividades, por otros ingresos, 9.200. También se ha presentado la carta de fecha 26 de marzo del 2012 de folios 649 a 655, en la cual el partido político Fuerza 2011 declaró de que tuvo ingresos de campaña por 1.251.000 soles aproximadamente, por concepto de aportes 1.250.000 y por concepto de ingresos por actividades proselitistas, cero, y por otros ingresos 1.600 aproximadamente. También ha presentado la carta de fecha 26 de marzo de 2012 de folio 656 a 671, en la cual da cuenta de que ha registrado ingresos por 8.064.414 nuevos soles aproximadamente. Por concepto de aportaciones individuales en efectivo, 7.070.000. Por actividades proselitistas, 977.000. Por otros ingresos, 15.000 soles aproximadamente. También ha presentado la carta del 26 de marzo del 2012 de folio 672 a 679, y en la cual ha declarado ingresos por 3.568.324.07. Por concepto de aportaciones, 2.170.000, y por actividades de financiamiento proselitista, 1.394.000. Asimismo, se cuenta con el informe 011 de folio 604 a 605, y en la cual la OMPE concluyó de que, tratándose de todos los informes presentados por Fuerza 2011, se entiende de que habrían cumplido con las normas establecidas en la ley de partidos políticos. Debe entenderse de que este informe habría sido otorgado de favor al partido político, por cuanto con esto se ha pretendido legitimar o convalidar el ingreso de fondos ilícitos a la campaña de Fuerza 2011. También se cuenta con la declaración de Ananías Liberato Falcón, de folios 1649 a 1701, quien es el auditor, quien señaló de que había suscrito este informe 011 había suscrito los informes de la OMPE, y señaló de que no existía problema alguno, y que la revisión se hizo de manera selectiva. También se cuenta con la declaración de Gómez Morales, de folios 2849 a 2855. Esta fue una de las auditoras que observó las cartas de
de declaratoria de ingresos por parte del partido Fuerza 2011. Y esta auditora observó concretamente lo concerniente a las actividades proselitistas, en el sentido de que no estaban debidamente justificadas, porque no se habían identificado las personas que habían hecho la compra de las rifas y de los cócteles. Es decir, no se entregó un registro individualizado. Agrega esta auditora de que formuló estas observaciones. Frente a ello, el partido político Fuerza 2011 indicó de que no existía obligación legal de identificar a los aportantes de las actividades proselitistas. Sin embargo, luego de haber efectuado las observaciones, esta auditoría fue cesada sin motivo alguno. ¿Esto qué cosa pone de manifiesto? Ha puesto de manifiesto de que estos informes de declaratoria de ingresos por parte de Fuerza 2011, concretamente en lo que respecta a los aportes a las actividades proselitistas, habían sido observadas, por cuanto no se había tenido en cuenta la ley de partidos políticos y los reglamentos, dado que, tratándose de actividades proselitistas, tanto la ley de partidos políticos como la norma correspondiente han establecido de que existe obligación legal de identificar a los aportantes, y que solamente la excepción se da cuando no es posible identificarlos y cuando se trata de montos menores a las 30 UITs, lo cual no aplicaría en este caso, por cuanto, de acuerdo a las cartas que ya hemos reseñado, por concepto de actividades proselitistas, el partido político Fuerza 2011 declaró ingresos por montos que excedían a las 30 UITs. Por ende, se entiende de que los informes que habrían sido expedidos a favor de Fuerza 2011 habrían sido eso, de favor, por cuanto habrían tenido como propósito ocultar los fondos, facilitar la colocación de fondos ilícitos en la campaña política. Con lo cual cerramos este tercer capítulo. Vamos ahora al cuarto capítulo, referido al ocultamiento de los aportes mediante falsos aportantes. Concretamente aquí se va a desarrollar el tema de los falsos aportantes por el factor Reategui. ¿Qué quiere decir esto? De que la cúpula de esta estructura criminal habría entregado dinero en efectivo al congresista Reategui a fin de que éste busque falsos aportantes e ingrese dicho dinero a la campaña política de Fuerza 2011, a pesar de que dichos fondos tenían origen ilícito. No hay que olvidar de que esos dineros venían de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas. Pues bien, se cuenta sobre este hecho concerniente a que la cúpula de la organización criminal integrada por Keiko, Sofía Fujimori Gucci, Ana Hertz, Pierre Figari, habría encargado a Reategui a recibir estos montos dinerarios para buscar falsos aportantes. Se cuenta pues con elementos de convicción. Es decir, Reategui recibió estos montos dinerarios en diversas oportunidades. Lo que se le dijo, lo concreto que se le dijo fue que se le iba a entregar montos de dinero en efectivo y de que habría correspondido estos montos a empresarios que no querían que figurase sus nombres para luego no tener problemas cuando sean gobierno. Pues bien, este hecho por el cual la cúpula encarga al congresista Reategui buscar falsos aportantes y camuflar estos fondos ilícitos mediante falsos aportantes,
cuenta con elementos de convicción. Entre ellos vamos a citar la declaración del testigo protegido número 3, quien ha narrado la forma y circunstancias en las cuales la cúpula de la estructura criminal habría llamado al congresista Reategui a fin de que éste reciba montos dinerarios en efectivo que le habría entregado la tesorera de facto Tarazona para que éste a su vez busque falsos aportantes y lo deposite al banco, a las cuentas de Fuerza 2011 a nombre de los falsos aportantes. Es así que Reategui habría, una vez que recibió estos montos dinerarios, se habría encargado de captar falsos aportantes y les habría hecho firmar recibos a estos falsos aportantes para que figuren como aportantes cuando en realidad no efectuaron aporte alguno, y además habría encargado a Ángela Berenice Bautista Ceremelco que deposite los montos dinerarios que habría recibido a nombre de Fuerza 2011 de manera fraccionada, en calidad de aportes para Fuerza 2011. Es decir, pitufeando estos fondos ilícitos que habría recibido. Esto está corroborado con la propia declaración indagatoria de Ángela Berenice Bautista Ceremelco, de folios 9541 a 9568, quien ha referido de manera puntual de que Rolando Reategui le llamó a su oficina para que haga unos depósitos en Scotiabank. El congresista le señaló que eran por concepto de aportes a Fuerza 2011. El monto total que depositó en diversas partes, $100.000 americanos. Asimismo, esto está corroborado con el acta de reconocimiento de documentos que ha practicado Ángela Berenice Bautista Ceremelco, a quien se puso a la vista 16 vouchers en original, comprobantes de depósito obtenidos del Banco Scotiabank, en donde Ángela Berenice Bautista Ceremelco los habría firmado. Es decir, reconoce esos vouchers de depósito, los vouchers de depósito que habría firmado, en señal de que habría realizado esos depósitos a la cuenta Fuerza 2011 por encargo de ¿quién? Del congresista Reategui, con fondos que le habría entregado el congresista Reategui, que a su vez se lo entregó la cúpula de Fuerza 2011, que a su vez, se entiende, habría recibido de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Ese es el circuito del dinero que se habría seguido. Consecuentemente, el tema del ocultamiento de los aportes mediante aportes falsos aportantes por el factor Reategui estaría acreditado en un alto grado de probabilidad con los elementos de convicción que hemos citado. No hemos citado un solo elemento, sino que esto está corroborado con 2 elementos de convicción adicionales. Vamos al otro punto, a los actos de ocultamiento de los aportes mediante los aportes fraudulentos por el factor Yoshiyama Sasaki, y concretamente el factor Yoshiyama Sasaki en conexión con el investigado, respecto de quien estamos ventilando la prisión preventiva, Giancarlo Bertini Vivanco. ¿Qué habría ocurrido de manera concreta? Pues bien, se tiene pues de que Yoshiyama Sasaki, Jorge Yoshiyama Sasaki, habría recibido de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka la suma de $800.000 americanos en efectivo, en diversos montos. Esto se desprende de la propia declaración ¿de quién? De Jorge Javier Yoshiyama Sasaki,
quien ha admitido que su tío le entregó montos de dinero en efectivo, $800.000 americanos, en diversas fechas y en diversos montos. ¿Para qué? Para que busque falsos aportantes con el objeto de ingresar esos fondos ilícitos para la campaña política de Fuerza 2011. Es así que una vez que Jorge Yoshiyama Sasaki recibe, digamos, esos montos dinerarios, busca aportantes. Y es así que se contacta ¿con quién? Con el investigado Giancarlo Bertini Vivanco, a efectos de que Giancarlo Bertini Vivanco despliegue 3 conductas puntuales. La primera conducta puntual es para que Giancarlo Bertini Vivanco figure como aportante de Fuerza 2011, cuando en realidad no habría hecho ningún aporte. Se entiende con dinero que le estaba entregando ¿quién? Yoshiyama Sasaki. La segunda conducta que habría realizado es que Yoshiyama Sasaki, aprovechándose del apremio económico en el cual se encontraba Bertini Vivanco, le solicita que capte más aportantes. Es así que Giancarlo Bertini Vivanco procede a captar a más aportantes. Entre ellos capta, por ejemplo, a su propia pareja de ese entonces, Patricia Copero, y también capta a personas vinculadas a su empresa, entre ellos al contador de su empresa. Y la tercera conducta que habría desplegado es que para efectos de ingresar este dinero formalmente a la campaña de Fuerza 2011, habría encargado Bertini Vivanco a su mensajero, se entiende por encargo de Jorge Yoshiyama Sasaki, para que deposite diversos montos dinerarios a nombre de Fuerza 2011 y de manera fraccionada y en diversos bancos, es decir, pitufeándolos. Y este encargo le habría dado a su conserje, Bertini Vivanco, o a su mensajero, que vendría a ser la persona de Daniel Mellado Correa, quien habría llegado a efectuar diversos montos de dinero que sumados habrían llegado a la suma de $477.000 americanos aproximadamente, casi $500.000. Pues bien, estas 3 conductas que habría desplegado Bertini Vivanco, de figurar como aportante cuando en realidad no aportó nada, de captar aportantes y de encargar a su mensajero para que deposite altas cantidades de dinero, cerca de $500.000 a Fuerza 2011, con fondos provenientes, con fondos de origen ilícito. Pues bien, se encuentra debidamente acreditado en grado de sospecha grave en base a una pluralidad de elementos de convicción que vamos a dar cuenta seguidamente. Entre los elementos de convicción que vamos a citar tenemos la propia declaración de Patricia Copero del Valle, de fecha 18 de octubre del año 2018, de folio 7468 a 7477, y en la cual manifestó
dio varios datos. Un primer dato que dio es que dio cuenta de la amistad que existía entre Jorge Yoshiyama Sasaki y Giancarlo Bertini Vivanco. Asimismo, esta persona indica de que Jorge Yoshiyama Sasaki les contó que estaba apoyando la campaña de Keiko Fujimori junto con su tío Jaime Yoshiyama Tanaka. Señala de que en el año 2011, por encargo de su esposo, de ese entonces, Giancarlo Bertini Vivanco, le habría firmado unos 5 a 6 recibos con el logo de Fuerza 2011 por un monto de 80.000 nuevos soles. Es decir, es el acto por el cual Bertini Vivanco capta a su esposa como falso aportante. Asimismo, ha observado, dice que Yoshiyama Sasaki, en la oficina de su esposo, o sea, vio a Yoshiyama Sasaki en la oficina de su esposo con varios fajos de billetes nuevos en sus manos y solicitó a su esposo para que su mensajero, Daniel Mellado, deposite dicho dinero a la cuenta de Fuerza 2011. Su esposo le indicó que ese dinero era donación del extranjero y que debía ingresar al partido, según versión de Jorge Yoshiyama Sasaki. Asimismo, su esposo le contó que también habría captado otros aportantes, entre ellos Ignacio Vivanco Chirino, Juan Carlos Castañón del Carpio, Mayra Castañón Dávila. Asimismo, le comentó de que habría captado que otras amistades también habían firmado recibos como aportantes, es decir, su papel de que captaba aportantes, por encargo de Jorge Yoshiyama Sasaki. Incluso señala Copero de que en una oportunidad fue testigo de una llamada que recibió de Jorge Yoshiyama Sasaki, o sea, observó a Yoshiyama Sasaki conversar con Keiko Fujimori y en la cual hablaban sobre cómo iba la campaña. También se cuenta con la declaración de Castañón del Carpio, Juan Carlos. ¿Quién fue Castañón? Pues bien, Castañón era una persona también vinculada a Bertini Vivanco, era el contador de la empresa Italia Import-Export, que era empresa de Bertini Vivanco. Es así que entre abril y mayo del 2011, Giancarlo Bertini le solicitó a Castañón del Carpio que efectuara un aporte al partido Fuerza Popular por 100 nuevos soles. Ante su negativa de firmar por un monto mayor, señala de que le firmó un recibo en blanco. Al final terminó apareciendo esta persona como falso aportante. También Giancarlo Bertini le pidió a Castañón del Carpio que hable con su hija para que también le firme un recibo en blanco. Se entiende, para que figure como aportante. Es decir, llega a la hija de Castañón del Carpio a través del padre. También se cuenta con la declaración de Mayra Alejandra Castañón Dávila. Señala de que conoce a Giancarlo Bertini Vivanco como cliente de su papá y que su papá le pidió que firme recibo de aportes para congraciarse con sus clientes. Y al final terminó figurando como aportante digamos, en un aporte fraudulento. También se cuenta con la declaración de Carlos Roldán Dávila Segovia. Señala que no hizo ningún aporte, que desconoce los aportes que figuran a su nombre en el informe técnico 009 de la OMP.
Se cuenta con la declaración de Sandra Soplopuco Liao, quien señaló que no ha realizado ninguna aportación, pero sí consta sus datos en los recibos de aportaciones a favor de Fuerza 2011. Es decir, señala de que no ha hecho ninguna aportación a la campaña. También se cuenta con Daniel Mellado Correa. ¿Qué señaló Mellado Correa? De que realizó depósitos por orden de Giancarlo Bertini. A su vez, a Giancarlo Bertini Vivanco se lo habría encargado Yoshiyama Sasaki. Diversos montos de dinero. También se cuenta con el acta de continuación de la declaración del mismo Daniel Mellado Correa, quien señala de que realizó 91 depósitos por un total de 477.073.64 dólares americanos por orden de Giancarlo Bertini Vivanco. Y que los depósitos los habría hecho en la cuenta de Fuerza 2011 de manera fraccionada, pitufiándolos. También se cuenta con la declaración de Hugo Fabricio Briñetti Abasolo, folio 776 a 782 de fecha 21 de noviembre del año 2017, y en la cual señaló que realizó aportes en 2 oportunidades y que no recuerda qué amigo fue que le dio el número de cuenta. Lo cual no coincide con los aportes que habría realizado de acuerdo a los registros de aportaciones. Es decir, que no corresponde su declaración a lo dicho, lo cual quiere decir que sería un falso aportante también. También se cuenta con la declaración testimonial ampliatoria de Gustavo Ernesto Cailux Sassali, quien señaló que realizó depósitos a la cuenta del partido Fuerza 2011, 9 oportunidades por 61.000 dólares americanos. Muy bien. Sin embargo, en su declaración, esta persona, Cailux, no recuerda los montos que habría realizado, lo cual también pone en entredicho la realidad de sus aportes. En consecuencia, por el factor Yoshiyama Sasaki, en conexión con Bertini Vivanco, tenemos pues de que existen sospechas graves sobre el hecho de que Bertini Vivanco habría realizado actos de ocultamiento en cuanto a actos de ocultamiento de activos ilícitos y que se habrían concretizado en 3 hechos puntuales, en que habría prestado su nombre para figurar como aportante de Fuerza 2011 a pesar de no haberlo hecho, de que habría captado aportantes falsos. ¿Esto qué quiere decir? De que les hizo firmar recibos para que figuren como aportantes cuando en realidad no realizaron aporte alguno. Es por ello que incluso les hizo firmar, y aparte, respecto al dinero que habría sido depositado en las cuentas de Fuerza 2011, no habrían venido los aportantes, sino del dinero de los fondos ilícitos que le habría entregado Yoshiyama Sasaki. Y el tercer dato, respecto a que le había encargado a su mensajero para que deposite cerca de $500,000 a favor de Fuerza 2011 de manera fraccionada, por encargo
se entiende de Yoshiyama Sasaki, con lo cual estaría en curso en los hechos de ocultamiento de activos ilícitos, camuflando los fondos ilícitos mediante aportaciones fraudulentas. Muy bien, estos son los principales elementos de convicción. También vamos a citar lo del ocultamiento de aportes por el factor Yoshiyama Sasaki por el canal de Mato Monje. En cuanto a Yoshiyama Sasaki, solamente por un aspecto estrictamente referencial, hay que dar cuenta que se habría servido de Bertini Vivanco, pero también habría recurrido a Mato Monje para hacerlo figurar a Mato Monje como aportante y también para captar aportantes. Esto se desprende de la propia declaración de Mato Monje, del testigo protegido 8 y del testigo 12.3. En consecuencia, a juicio de este despacho, existe sospecha grave sobre el delito de lavado de activos agravado, imputado al investigado Giancarlo Bertini Vivanco. 4.3.3. Cuestiones adicionales. Este despacho va a hacer incidencia en tres tópicos que resultan relevantes para efectos de cerrar el primer presupuesto de la prisión preventiva respecto a la apariencia del buen derecho. El primer punto es que debe tenerse en cuenta de que para sustentar la sospecha grave del delito de lavado de activos agravado imputado a Bertini Vivanco, se ha echado mano de la declaración prestada por un testigo protegido, concretamente por el testigo protegido número 3. Pero además debe dejarse en claro de que, tratándose de un testigo protegido, es perfectamente viable su utilización para solicitar y para sustentar una medida restrictiva de derechos en contra de un imputado, como sería el caso de la prisión preventiva, respecto del cual solamente se exige, no se exige pues de que exista un contrainterrogatorio en términos rigurosos, sino lo único que se exige es que la sola declaración de testigo protegido 3 no sea el único que sustente los elementos de convicción, sino que cuente con elementos de convicción corroborativos, lo cual se ha cumplido en este caso, por cuanto la versión prestada por el testigo protegido número 3 se encuentra corroborado con otros elementos de convicción. Por ejemplo, en cuanto a la organización criminal, hemos dado cuenta de que la versión del testigo protegido está corroborado periféricamente con lo que dice el testigo 4, el chat de la botica y también el documento del partido político. En cuanto al delito de lavado de activos agravado, hemos dado cuenta de que el testigo protegido está corroborado con otros elementos de convicción. Por ejemplo, en el tema del factor Reatigui está corroborado con lo dicho por la persona
de Ángela Berenice Bautista Ceremelco. Y en el caso del ocultamiento de aportes del factor Yoshiyama Sasaki en conexión con Bertini Vivanco, eso está acreditado con una pluralidad de elementos de convicción. Patricia Copero, Castañón del Carpio, Castañón Mayra, Roldán del Carpio, Soplopuco, Mellado Correa, el reconocimiento de los pagos, Cailux y Brisnetti. Es decir, con una pluralidad de elementos de convicción. En segundo lugar, se ha establecido pues la sospecha grave del delito de lavado de activos agravado e imputado al investigado Giancarlo Bertini Vivanco en función a una valoración conjunta de todos los elementos de convicción que ya hemos reseñado. Y en tercer lugar, importa responder a la articulación formulada por la defensa técnica. La defensa técnica ha formulado como argumentación central de que no niega, es decir, no ha contradicho la recepción de montos dinerarios por parte de Bertini Vivanco procedente de Yoshiyama Sasaki. Lo único que ha contradicho es que no conocía o no sabía de que había tenido estos fondos carácter ilícito. Muy bien, este despacho, ¿qué va a decir? Va a desestimar esta articulación por dos razones. Porque se trataría de fondos de carácter ilícito respecto del cual debía presumir que eran de naturaleza ilícita, básicamente en función a dos caracteres o a dos ideas centrales. La primera idea es pues de que estos montos dinerarios altos que habrían sido entregados por Yoshiyama Sasaki a Bertini Vivanco, incluso a través de su conserje, a través de Bertini Vivanco a su conserje, serían fondos que se caracterizan por ser clandestinos, es decir, han sido entregados dineros en efectivo sin la correspondiente transacción bancaria y además son exorbitantes, son sumas cuantiosas. Estos dos datos de la exorbitancia y de la clandestinidad son otras características de los fondos ilícitos compatibles con el delito de lavado de activos. Y si a ello agregamos de que cuando se hacen los depósitos de los bancos, se fraccionan los pagos en los depósitos en montos pequeños, se está utilizando una modalidad del pitufeo, que es una modalidad típica del lavado de activos. Consecuentemente, el juicio de despacho se ha cumplido con el primer presupuesto material de la prisión preventiva de este investigado. Fundamento jurídico número número 5, análisis del segundo tema. Sobre la prognosis de la pena. En el presente caso, este despacho sostiene de que el pronóstico de pena, en el caso concreto del investigado Giancarlo Bertini Vivanco, superaría largamente los 4 años de pena privativa de la libertad por lo siguiente. En primer lugar, al haberse cumplido con la apariencia del buen derecho respecto al delito de lavado de activos agravado, imputado al investigado Bertini Vivanco, la consecuencia jurídica que le seguiría sería la aplicación de una pena en grado de pronóstico. En segundo lugar, para establecer el pronóstico de pena concreto del investigado Bertini Vivanco, hay que tener en cuenta la pena combinada por el delito de lavado de activos agravado referido al investigado Bertini Vivanco. ¿Y cuál es el marco de la pena combinada? Va entre 10 y 20 años de pena privativa de la libertad. Y es así que vamos a dividirlo en 3/3 para efectos de hacer el pronóstico de pena inconcreto
del investigado por el delito de lavado de activos que se le imputa. El primer tercio iría de 10 a 13 años, el segundo tercio de 13 a 16 y el tercer tercio de 16 a 20 años de pena privativa de la libertad. En tercer lugar, en cuanto al caso concreto del investigado Bertini Vivanco, este despacho considera de que el pronóstico de pena en su caso debería situarse en el primer tercio. Concretamente, el pronóstico de pena concreto de este investigado sería como mínimo 10 años de pena privativa de la libertad por dos razones puntuales. La primera, porque este investigado no registraría antecedentes penales. Y la segunda, en razón a que no ha concurrido ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que haga prever que se le va a aplicar una pena por debajo del mínimo legal, por debajo de los 10 años de pena privativa de libertad, como por ejemplo la tentativa, alguna eximente incompleta de responsabilidad, una responsabilidad restringida, etc. No ha concurrido ninguna de esas circunstancias. Por lo tanto, el pronóstico de pena en su caso concreto, como mínimo 10 años de pena privativa de la libertad, por ende se habría cumplido con el segundo presupuesto de la prisión preventiva. Sexto, análisis del tercer tema, sobre el peligro procesal. En cuanto al peligro procesal del investigado Giancarlo Bertini Vivanco, este despacho tiene que decir lo siguiente. En primer lugar, cuando se habla de peligro procesal, esta comprende tanto el peligro de fuga o de elusión a la acción de la justicia, como el peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Cuando se habla pues del peligro de fuga o de elusión a la acción de la justicia, los criterios ya han sido establecidos de manera no taxativa en el artículo 269 del Código Procesal Penal, y los criterios de la obstaculización a la actividad probatoria han sido reseñados en el artículo 270 del Código Procesal Penal. Asimismo, conviene dejar en claro de que conforme al Tribunal Constitucional, para que se configure el peligro procesal, no se requiere de que se cumplan copulativamente ambos peligros. Basta que se cumpla uno de ellos. En segundo lugar, vamos al caso concreto. Analicemos previamente el peligro de elusión a la acción de la justicia. Vamos a empezar por el tema del arraigo. Vamos a evaluar de entrada el arraigo domiciliario, el arraigo familiar y el arraigo laboral. En cuanto al arraigo domiciliario y al arraigo familiar, este despacho no va a darlo por acreditado, atendiendo a que la defensa técnica no ha cumplido con presentar documentación idónea que acredite su arraigo domiciliario y familiar actual. Atendiendo a que cuando se fue a buscarlo en su domicilio ocurre que se indicó que ya no vive en dicho lugar, es decir, no se sabe en dónde está residiendo. Si bien la defensa técnica ha hecho referencia de que estaría viviendo con sus padres en su nueva dirección, sin embargo, no basta con el cambio de domicilio por reniegue, sino que además se requiere la presentación de algún elemento de convicción, lo cual no ha cumplido con presentar a este despacho. Por ende, no tiene arraigo domiciliario. En cuanto al arraigo familiar, la defensa señala de que vive con sus padres, sin embargo, no ha cumplido con presentar ningún documento que acredite ello. Es más, tratándose de su expareja, Patricia Copero, señala de que ya no se habría separado de dicha persona, con lo cual no se habría acreditado su arraigo domiciliario. En cuanto a su arraigo ocupacional,
Si bien el investigado ha referido de que es empresario en digamos, tiene dos empresas, en la cual sería su gerente general, este despacho toma con las reservas del caso, dado que no se tratan de datos actuales. Es decir, no ha presentado datos actuales acerca de su actual arraigo ocupacional. Para esto importa tener en cuenta lo dicho, lo manifestado por su propia esposa, ex esposa o expareja. Muy bien, se tiene el dato proporcionado por la propia Patricia Copero del Valle, quien señala de que, textualmente, lo que ha dicho, que la persona, Giancarlo Bertini, mantiene deudas con agiotistas que lo llegaron a amenazar de muerte, lo llegaron a lastimar físicamente, siempre se ocultaba, mentía sobre el verdadero valor de sus deudas. En el mes de marzo de 2016 se fue a Italia, buscando una oportunidad de trabajo, tratando de escapar de su realidad. Por ello, no ha concurrido a las citaciones, según acta de inconcurrencia, la cual precisamente se dirigió al domicilio que tenía en Renier. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir pues que no se tiene conocimiento de su actividad actual. Por lo tanto, no ha acreditado tampoco su arraigo ocupacional. Por otro lado, se tiene de que se tiene el dato de la gravedad de la pena como un criterio de peligro de elusión a la acción de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Como sobre este investigado, Bertini Vivanco, pende una pena grave en grado de pronóstico, es razonable sostener de que para evitar digamos, la aplicación de este pronóstico de pena eluda la acción de la justicia. Es decir, tenemos un dato de gravedad de la pena que da cuenta del peligro de este investigado de que pueda eludir la acción de la justicia. El tercer dato es el dato referido a la magnitud del daño causado. Cuando se habla de la magnitud del daño causado, se está haciendo referencia, según la casación de Moquegua, a la gravedad del delito que se le ha imputado, vinculado a las circunstancias que agravarían la pena a imponérsele. Pues bien, a este imputado se le atribuye el delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento, según el cual los actos de ocultamiento afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que con su conducta de lavado de activos, de actos de ocultamiento, habría pretendido buscar la ineficacia del sistema de justicia penal, el cual es un valor importante dentro de nuestro sistema jurídico para mantener la paz social, lo cual habría sido conculcado con la conducta de este investigado. Este dato pone de manifiesto de que por la gravedad del cargo que se le imputa podría eludir la acción de la justicia. Por otro lado, hay que tener en cuenta la posibilidad
cierta de que pueda salir del país para eludir la acción de la justicia. Este dato también cuenta como un dato de peligro de elusión a la acción de la justicia de este investigado. Pues, si bien es cierto que de acuerdo al informe de su movimiento migratorio ha salido del país y ha retornado, también es cierto que se cuenta con el dato proporcionado por su expareja, Patricia Copero del Valle, quien ha señalado de que tendría o habría salido a Italia. Y es por ello, explica, para escapar de la realidad y por ello sería pues el motivo por el cual no habría concurrido a las citaciones. Consecuentemente, este dato también pone de manifiesto su conducta de eludir la acción de la justicia. Si bien puede haber salido antes, su conducta de eludir a la acción de la justicia no sería ex ante, sino sería sobreviniente, pues ya habría tomado conocimiento de los hechos que se le imputa, de los cargos que se le imputa, y a pesar de ello no se ha puesto a derecho ante la autoridad correspondiente. Consecuentemente, a juicio de este despacho, se ha configurado el peligro de fuga de este investigado por todos los factores que hemos dado cuenta, por su falta de arraigo, gravedad de la pena, magnitud del daño causado y la posibilidad cierta de que de eludir la acción de la justicia, en grado sobreviniente. Por otro lado, 6.3, en cuanto al peligro de obstaculización a la actividad probatoria. El peligro de obstaculización a la actividad probatoria también es una variante del peligro procesal, según el cual el investigado despliega conductas encaminadas a oscurecer la actividad probatoria. Y el oscurecimiento de la actividad probatoria pasa sea por influenciar sobre los testigos, alterar los documentos, es decir, perturbar con cualquier acto el esclarecimiento de los hechos. Un ejemplo típico de eso es cuando se induce a testigos, por ejemplo, a que declaren en forma contraria a la verdad, es decir, cuando se direcciona a los testigos. Si eso hace un imputado, pues es claro de que está desplegando conductas de obstaculización a la actividad probatoria. ¿Y cuál va a ser la consecuencia jurídica? De que ese dato se va a tener en cuenta va a abonar para su peligro procesal. ¿Qué ha ocurrido en el caso concreto de este investigado? Muy bien, se han identificado conductas concretas, específicas en este investigado que habrían puesto de manifiesto su conducta de obstaculizar la actividad probatoria. Se han identificado conductas concretas. Aquí ya no vamos a hacer referencia a cuestiones abstractas, generales, no, sino a cuestiones muy concretas. Y aquí, por ejemplo, vamos a citar la declaración de Patricia Copero del Valle, de fecha 18 de octubre del 2018. ¿Qué ha dicho? Con relación a la notificación que me llegó en noviembre del 2017 a mi persona, citándome para que rinda mi testimonio, la misma llegó a la dirección de calle Las Lilas, en la Molina Vieja, que era la antigua dirección de mis papás, que había sido vendido hace varios años, pero por los dueños llegó a la actual residencia de la casa de mis papás. Cuando yo lo recibí, me comuniqué con Giancarlo Bertini Vivanco para preguntarle de qué se trataba. Me dijo que iba a comunicarse con Jorge Yoshiyama Sasaki para saber de qué se trataba la comunicación. A los pocos días recibí una llamada de mi suegro, Eugenio Bertini Vinci,
Vinci, y él me dijo que se había comunicado con Jorge Yoshiyama Sasaki y que no vaya a la citación, por lo que los abogados de Yoshiyama Sasaki se estaban haciendo cargo de todo. Es decir, tenemos una conducta, si bien por línea telefónica, de inducirle a Patricia Copero para que no deponga con la verdad, o mejor dicho, para que no declare. Esa es la directiva que se le da. Que no vaya a la citación. Es decir, no se trata de un acto espontáneo de Patricia Copero, sino se trata de una influencia sobre esta persona para que no vaya a declarar. Si es que la propia Patricia Copero decide no declarar, será su decisión. Pero cosa distinta es que un investigado trate de influenciar sobre esta persona. Y esto lo habría hecho a través de Yoshiyama Sasaki. Cuya conducta es distinta a la conducta de este investigado. Porque en el caso de Yoshiyama Sasaki, el día de ayer hemos dictado comparecencia con restricciones e impedimento de salida, atendiendo a que ha decidido colaborar con el esclarecimiento de los hechos. En cambio, la conducta de este investigado de obstaculización se entiende que continúa. La otra conducta que se ha identificado en este investigado sería que sería la conducta concreta del investigado, sería la conducta concreta de Daniel Mellado Correa, de haberse presentado no, este es el único dato nomás que voy a tener razonablemente, ¿ya? El único dato de peligro de obstaculización. Los otros datos, a juicio de este despacho, no son relevantes porque no se vinculan directamente con el investigado o bien no son fuertes para poner de manifiesto su conducta de obstaculización en la actividad probatoria. En suma, se configura el peligro procesal de este investigado por el peligro de ilusión a la acción de la justicia y por el peligro de obstaculización, influencia sobre Patricia Copero. Fundamento jurídico número 7. Entonces hemos cumplido ya con el presupuesto del peligro procesal. Vamos a analizar ahora el fundamento jurídico número 7, análisis del cuarto tema sobre la proporcionalidad del mandato de prisión preventiva. En cuanto al cuarto tema, este despacho considera de que la medida de prisión preventiva deviene en proporcional para el investigado Giancarlo Bertini Vivanco. Por lo siguiente, en primer lugar, se entiende que es una medida idónea, dado que va a tener como objeto garantizar la presencia del investigado para los fines de la investigación y de la decisión final. Pero además va a ser idónea para conjurar el peligro de elusión a la acción de la justicia que ya ha venido realizando este investigado. Asimismo, para conjurar el peligro de obstaculización a la actividad probatoria que ya habría realizado sobre Patricia Copero. Asimismo, este despacho entiende de que la medida de prisión preventiva sería necesaria para Bertini Vivanco. ¿Por qué decimos que es necesaria? Porque si comparamos a la prisión preventiva con otras medidas alternativas menos gravosas, como sería la comparecencia con restricciones, entendemos que la comparecencia con restricciones no cumpliría la misma finalidad que la prisión preventiva. ¿Por qué razones decimos ello?
¿Por qué no cumple con la misma finalidad? Por una cuestión muy sencilla. Porque en el caso de este investigado se ha puesto de manifiesto mediante elementos de convicción objetivos y específicos aplicables a este investigado el alto peligro de elusión a la acción de la justicia, por el dato de que no tiene arraigo, por el dato de la gravedad de la pena, por la magnitud del daño causado y por su conducta y por su facilidad y por su conducta encaminada a salir del país, conforme ha dado cuenta de manera específica Patricia Copero. Pero además, dicho dato estaría corroborado, digamos, sería necesario por su pertenencia a una organización criminal, por el hecho de que al pertenecer a esta presunta organización criminal, habría ejercido actos de obstaculización a la actividad probatoria específica, concretamente de influenciar sobre Patricia Copero para que siga las instrucciones de determinados abogados y al final para que no declare nada, cuando eso debería ser un acto voluntario del propio investigado. Consecuentemente, atendiendo de que es alto el peligro de elusión a la acción de la justicia, como seguramente ya lo ha venido desplegando este investigado, no es posible ubicarlo hasta la fecha. Y al tema del peligro de obstaculización, este despacho entiende de que la medida de prisión preventiva sí es necesario en su caso, sin que ello importe afectación sustantiva a la presunción de inocencia. Y esto lo decimos porque esta medida de prisión preventiva sería proporcional en estricto sentido, con lo cual se justificaría de que se sacrifique la libertad individual de este investigado en aras de garantizar la dinámica del proceso o el riesgo para el proceso de elusión a la acción de la justicia y de perturbación a la actividad probatoria, sin que ello, como vuelvo a decir, afecte sustantivamente la presunción de inocencia de este investigado, dado el hecho de que existe abundante material probatorio en su contra que acreditaría la imputación por lavado de activos en su contra. Consecuentemente, se cumple con el cuarto tópico de la prisión preventiva. Octavo. Análisis del quinto tema. Octavo, ¿no? Octavo. Análisis del quinto tema sobre el plazo de la prisión preventiva. Habiéndose cumplido con los 3 presupuestos de la prisión preventiva y habiéndose establecido de que la prisión preventiva sería proporcional en el caso del investigado Bertini Vivanco, este despacho va a imponerle prisión preventiva por 36 meses a este investigado, atendiendo a lo siguiente. En primer lugar, se tiene en cuenta de que la presente investigación versa sobre una investigación seguida contra una presunta organización criminal integrada por 51 investigados y que por ende tendría naturaleza compleja. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta de que el Ministerio Público ha establecido un catálogo de actos de investigación a realizar, entre ellos pericias de diversa índole y diligencias a realizarse mediante la asistencia judicial internacional, lo cual incluso podría demandar tiempo, dado que su tramitación va a requerir, pues, tramitarla a través de cooperación judicial internacional, todo y las unidades judiciales correspondientes, lo cual va a tomar tiempo, inexorablemente. Y en tercer lugar, debe tenerse en cuenta de que este plazo que está fijado de prisión preventiva es un plazo mediante el cual se prevé los tiempos no solamente de la investigación preparatoria, de la etapa intermedia y también del probable juicio oral. Muy bien. La situación jurídica de su patrocinado, doctor, no ha venido, ¿no? No, muy bien.
Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente: declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva al investigado Giancarlo Bertini Vivanco por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento en agravio del Estado. Segundo, se impone el plazo de 36 meses de prisión preventiva, el cual va a correr recién desde el momento en que se produzca la aprehensión física de dicho investigado, no antes, es decir, va a correr recién cuando sea capturado. Tercero, atendiendo a que no se tiene conocimiento sobre el paradero de este investigado, se dispone cursar oficio para su inmediata ubicación, captura e internamiento en el establecimiento penitenciario correspondiente. En consecuencia, se dispone cursar oficios de captura a nivel nacional y a nivel internacional a través de Interpol. Muy bien, esta es la decisión que ha emitido este despacho. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa. Propongo recurso de apelación. Por interpuesto, se le concede el plazo de ley. Son las 6:43, se levanta la presente audiencia. Muchas gracias.